Ecos de Alcácer. En este especial, vamos a unir 3 capítulos esenciales para comprender la dimensión real del caso Alcácer. 3 historias que, aunque separadas por el tiempo, comparten la misma sombra, el mismo eco y la misma pregunta: ¿qué se escondía realmente detrás de uno de los crímenes más oscuros de España? Primero viajaremos a 1989, al inquietante caso Macastre, un misterio que muchos consideran la premonición silenciosa de lo que estaba por venir. 3 jóvenes desaparecidos, un bar perdido en Catadau y un patrón que con el tiempo se volvería imposible de ignorar. Después, entraremos en el territorio más incómodo, la obsesión de Juan Ignacio, el investigador que desafió la versión oficial y pagó el precio por mirar donde nadie más quería mirar. Y finalmente, encerraremos con el capítulo más humano y doloroso, las voces de las víctimas, el legado de Miriam, Toñi y Desiree, y cómo su historia cambió para siempre la forma en que España entiende la justicia, la seguridad y la verdad. Si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perder ninguno de nuestros especiales. Y si ya eres parte de esta comunidad, deja tu like para apoyar este trabajo. Hoy, más que nunca, vamos a mirar el caso Alcácer desde todos sus ángulos y desde todas sus sombras. En el episodio anterior seguimos los pasos de Antonio Anglés, el fugitivo que se esfumó dejando tras de sí una estela de dudas y silencio. Pero hoy, en este episodio 7, retrocedemos en el tiempo para descubrir un crimen que, años antes de Alcácer, ya parecía anunciar la tragedia. Hablamos del caso Macastre, una historia olvidada que comparte con Alcácer demasiadas coincidencias para ser simple casualidad. 3 adolescentes, un entorno rural, un bar perdido en Catadau y un final marcado por la muerte y el misterio. 4 años antes del horror de Alcácer, 3 jóvenes desaparecieron en las mismas tierras, siguiendo un patrón inquietantemente similar. El mismo bar, la misma fecha, el mismo silencio. ¿Fue Macastre el ensayo de algo mucho mayor? ¿Una advertencia que nadie quiso escuchar? En este episodio, exploraremos los paralelismos entre ambos crímenes y las conexiones ocultas que muchos aseguran unirlos. Así que suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir podría demostrar que Alcácer no fue el principio, sino la continuación de una historia aún más oscura. La historia del caso Alcácer siempre se ha contado como un punto de ruptura en la memoria española, pero lo que pocos saben es que, 3 años antes, otro crimen estremeció silenciosamente la misma región, un crimen que, con el paso del tiempo, comenzó a parecer más una premonición que un hecho aislado. Se trató del caso Macastre, un enigma que comparte demasiados elementos con el horror de Alcácer: 3 adolescentes, un entorno rural, un bar perdido entre carreteras y un final marcado por la muerte y el silencio. Los nombres eran distintos: Francisco, Rosario y María Pilar, pero el patrón parecía el mismo: una excursión inocente que nunca llegó a su fin. Aquel 15 de enero de 1989, los 3 jóvenes decidieron pasar el día en la zona montañosa de Catadau. Nadie imaginaba que ese sería su último rastro con vida. Lo inquietante vino después. El último lugar donde fueron vistos fue un bar en el mismo pueblo de Catadau, el mismo local donde, años más tarde, Antonio Anglés y Miguel Ricard se detendrían para comprar bocadillos la noche del secuestro de Miriam, Toñi y Desiree. 2 escenas separadas por el tiempo, pero unidas por un detalle imposible de ignorar: el mismo bar, el mismo destino trágico. El hallazgo de los cuerpos solo multiplicó las coincidencias. Rosario apareció muerta dentro de una caseta, con el pantalón desabrochado pero sin señales visibles de violencia. Poco después, una mujer encontró un pie humano en un contenedor, justo en la calle Alcácer de Valencia. Era el 27 de enero, exactamente la misma fecha en la que, 4 años después,
serían encontrados los cuerpos de las 3 niñas de Alcácer. Meses más tarde, el cuerpo mutilado de María Pilar fue hallado en un canal, y el de Francisco apareció envuelto en plástico, muy cerca del lugar donde había muerto su novia. Los paralelismos eran tan perturbadores que muchos investigadores comenzaron a hablar de un patrón o de un mismo verdugo que actuaba en serie. Sin embargo, el caso Macastre nunca tuvo culpables. Las autoridades apuntaron a un traficante apodado Wichita y a un vecino del pueblo, pero ninguna prueba los vinculó con los crímenes. Con el tiempo, el expediente se llenó de polvo, archivado como un misterio irresuelto. Lo que nadie imaginaba era que apenas 3 años después, un nuevo caso, más brutal, más mediático, repetiría casi los mismos escenarios: Catadau, un coche, 3 jóvenes desaparecidos, y la sombra de algo mucho más grande operando en la oscuridad. Fue entonces cuando surgió una pregunta que aún hoy resuena entre los investigadores independientes. ¿Y si Alcácer no fue el comienzo, sino la continuación de algo? Porque entre Macastre y Alcácer no solo hay coincidencias geográficas, sino también temporales, rituales y simbólicas, y en medio de ambas historias, hay un nombre que empezaría a surgir años después, envuelto en rumores, escándalos y censura: el Bar España, un lugar que, según muchos, sería la conexión final entre ambos mundos, el de los crímenes sin resolver y el de los poderes que nadie se atreve a nombrar. En el próximo bloque, adentrémonos en esas sombras, el nacimiento del mito del Bar España y cómo una denuncia familiar se transformó en una de las teorías más oscuras de la historia reciente de España. En 1997, una denuncia aparentemente familiar se transformó en una de las historias más inquietantes y polémicas de la historia criminal española. Todo comenzó en Benicarló, un pequeño municipio de Castellón, cuando Reinaldo Colás acusó al empresario italiano Giuseppe Farina, antiguo presidente del AC Milán y pareja de su exmujer, de conductas gravísimas contra sus 2 hijas menores. El lugar donde supuestamente ocurrían estos hechos era un bar de la zona llamado Bar España, un local común y corriente que en cuestión de meses se convertiría en el epicentro de una tormenta mediática, judicial y social. Lo que empezó como una disputa familiar terminó convertido en una de las conspiraciones más comentadas de las últimas décadas. Las autoridades abrieron una investigación inicial, pero pronto se toparon con la falta de pruebas tangibles. Las declaraciones de Colás se contradecían. Los informes psicológicos no confirmaban ningún daño físico o emocional en las menores, y las grabaciones que él afirmaba poseer no mostraban nada concluyente. Sin embargo, la historia se expandió más allá de los tribunales. Varios medios locales comenzaron a repetir su versión, y poco después, algunos investigadores independientes y autodenominados periodistas alternativos difundieron la idea de que en el Bar España operaba una red secreta de personas influyentes, dedicada a prácticas ilegales y encubrimientos sistemáticos. El nombre de Giuseppe Farina, por su fama y conexiones internacionales, dio credibilidad inicial a la historia. A medida que la narrativa se propagaba, empezaron a aparecer nuevos personajes, nuevas declaraciones, y un aire de misterio envolvía cada detalle. Pronto, el pequeño bar dejó de ser un punto en el mapa para transformarse en un símbolo de algo más oscuro, un supuesto centro de operaciones donde se grababan escenas de humillación y violencia, que algunos vinculaban con casos como el de Macastre o incluso Alcácer. Sin embargo, el paso del tiempo reveló una realidad muy distinta. Los tribunales desestimaron las denuncias por falta total de pruebas, y el propio Reinaldo Colás fue condenado por acusaciones falsas y difamación. Años después, sus propias hijas desmintieron públicamente los hechos, afirmando que habían sido inducidas a repetir historias inventadas bajo presión. Pero a esas alturas, el daño ya estaba hecho. En foros, libros y programas de radio, el caso Bar España se había convertido en sinónimo de poder, corrupción y secretos enterrados. Y aunque la justicia lo declaró un mito sin fundamento, Internet y la opinión pública ya habían hecho su trabajo. El relato cobró vida propia, mutando, adaptándose y entrelazándose con otros misterios no resueltos.
Así nació la sombra que aún hoy se proyecta sobre los crímenes de Macastre y Alcácer. La justicia lo archivó, pero el mito ya había nacido. Mientras el caso del Bar España seguía apagándose en los tribunales, un nuevo personaje apareció para avivar las brasas del misterio: Antonio Toscano. Se presentaba como periodista de investigación, criminólogo y psicólogo, forense, alguien que, según decía, había dedicado su vida a destapar redes ocultas de poder. Su llegada al escenario mediático cambió por completo la narrativa. Toscano tomó la historia original de Reinaldo Colás, ya desacreditada por la justicia, y la transformó en una teoría mucho más amplia, más oscura y más peligrosa: la existencia de una red organizada de personas influyentes que operaba en la Comunidad Valenciana y que estaría relacionada con múltiples crímenes, entre ellos Macastre y Alcácer. Toscano afirmaba que aquella red estaba compuesta por políticos, jueces, empresarios y figuras del entretenimiento, personas de alto nivel que usaban su poder para encubrir actos terribles. Según él, los hechos ocurridos en el Bar España no eran un caso aislado, sino la punta visible de un sistema secreto de corrupción y manipulación. En sus discursos, todo estaba conectado: los adolescentes de Macastre, las niñas de Alcácer, los testigos silenciados y las pruebas desaparecidas. Toscano tejía una narrativa envolvente, donde los mismos nombres, lugares y fechas parecían repetirse en un ciclo interminable de horror. Pero la piedra angular de su teoría eran los testimonios grabados. Toscano y Colás comenzaron a recopilar declaraciones en vídeo de supuestos testigos que aseguraban haber presenciado escenas perturbadoras. Sin embargo, con el tiempo, se descubrió que muchos de ellos sufrían trastornos psicológicos, adicciones o provenían de entornos marginales. Algunos habían sido convencidos de repetir historias escritas de antemano, a cambio de dinero o de la promesa de protección mediática. Aún así, esas grabaciones circularon por foros y documentales, y para muchos se convirtieron en la prueba de una verdad que nadie quería aceptar. Los grandes medios evitaron cubrir el tema por miedo a demandas y por la falta de evidencias verificables, pero en Internet, el relato se multiplicó. En comunidades digitales, Toscano se convirtió en una figura casi profética, alguien que afirmaba saber lo que los demás temían decir. Sus vídeos, aunque llenos de contradicciones, mantuvieron viva la sospecha. ¿Y si todo estaba realmente conectado? ¿Y si detrás del silencio oficial se escondía una red intocable? Lo cierto es que Antonio Toscano logró lo que pocos: unir 3 casos distintos bajo una misma sombra. Lo que empezó como una denuncia sin pruebas se convirtió en una teoría de alcance nacional, uniendo nombres, fechas y lugares en un rompecabezas imposible. Así nació la conexión prohibida: Bar España, Macastre y Alcácer. Cuando el eco del caso Bar España parecía desvanecerse entre rumores y teorías sin pruebas, la justicia española decidió actuar. Lo que había comenzado como una denuncia familiar y luego se transformó en una conspiración viral, acabó convirtiéndose en una batalla judicial sin precedentes. Los tribunales comenzaron a desmontar, una por una, las historias que durante años se habían difundido en blogs, vídeos y foros, bajo la bandera de 1900, la investigación independiente. El resultado fue contundente: denuncias falsas, difamación y manipulación deliberada de la opinión pública. Reinaldo Colás, el hombre que dio origen a la teoría, fue el primero en caer. Condenado a 15 meses de prisión por acusaciones falsas y calumnias, su sentencia marcó el principio del fin para muchos que habían seguido su narrativa. Pero la red de desinformación no se detuvo. Durante más de 2 décadas, un grupo de individuos continuó difundiendo nuevas versiones del mito, acusando a figuras públicas de pertenecer a una supuesta organización secreta. En 2023, finalmente, 11 personas fueron procesadas por la difusión sistemática de falsedades vinculadas al caso Bar España. Entre ellas, se encontraban nombres como Joaquín Crespo, Nuria Carque, María Pilar Baselga, Juan Lancamp y Ramón Valero, quienes, según la investigación, habían mantenido una campaña continua de desinformación durante 20 años. El juicio fue descrito como una guerra entre la libertad de investigación y el derecho al honor.
Los acusados defendían su derecho a buscar la verdad fuera de los medios tradicionales. La fiscalía, en cambio, sostenía que se trataba de una campaña de difamación organizada que destruyó reputaciones, sembró miedo y desvió la atención de los verdaderos problemas sociales. Entre los afectados figuraban nombres ilustres: el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, todos ellos mencionados falsamente en foros y vídeos como parte de una red oculta. Ninguno de ellos tuvo jamás vínculo alguno con el caso, pero la sombra del rumor fue suficiente para dañar su imagen pública durante años. A medida que la justicia archivaba causas y desmontaba bulos, una nueva pregunta comenzó a flotar en el aire. ¿Por qué el mito era tan resistente? Las sentencias se acumulaban, las pruebas brillaban por su ausencia y, aún así, el relato seguía vivo. Las redes sociales y los portales alternativos se encargaban de reavivar cada detalle, cada coincidencia, cada sospecha, creando un ecosistema donde la verdad y la ficción se mezclaban sin distinción. El caso Bar España dejó de ser un proceso judicial para convertirse en un fenómeno cultural. En los tribunales se hablaba de difamación, en Internet de encubrimiento, y así nació un contraste imposible de resolver. Mientras los jueces callaban, el público seguía, buscando respuestas en la red. Mientras los tribunales callaban, Internet amplificaba. El caso Bar España se ha convertido en algo más que una historia de sospechas. Es el espejo de una época en la que la frontera entre la denuncia legítima y la ficción conspirativa prácticamente desaparece. En los años 90, los rumores se transmitían en cafés y periódicos. Hoy, viajan a la velocidad de un clic. Lo que antes se archivaba en los tribunales, ahora renace en redes sociales, canales alternativos y documentales amateur. El Bar España simboliza esa transformación, un caso sin pruebas que, gracias al poder de la repetición digital, se consolidó como una verdad emocional para miles de personas. En Internet, la verdad ya no depende de los hechos, sino de la intensidad con la que una historia se cuenta. Y es precisamente ahí donde el eco con Alcácer se vuelve inevitable. Ambos casos revelan una misma herida colectiva: la desconfianza profunda en las instituciones, el sentimiento de que el poder siempre oculta algo. El caso de las 3 niñas se convirtió en un trauma nacional. El Bar España, en su reflejo distorsionado. Uno fue real, con víctimas y juicios. El otro, una sombra que absorbió el miedo y la rabia de una sociedad que no encontró respuestas. Entre ambos, se construyó una narrativa de sospecha permanente, la idea de que la verdad está prohibida y quienes intentan buscarla son castigados. En foros y documentales actuales, los dos casos siguen entrelazándose. Para muchos, el Bar España fue la continuación oculta de Alcácer. Para otros, una manipulación diseñada para perpetuar la duda. Pero lo cierto es que ambos sobrevivieron al paso del tiempo porque exponen lo mismo: el límite borroso entre la investigación y la obsesión, entre el periodismo y el mito. Y aunque la justicia haya archivado uno y cerrado parcialmente el otro, el público continúa reabriéndolos una y otra vez, buscando en los vacíos las respuestas que nunca llegaron. Hoy, décadas después, los nombres cambian, los medios evolucionan, pero la esencia permanece. Seguimos siendo una sociedad que no tolera el silencio, que teme a los secretos y que sospecha de todo poder. Y mientras exista esa duda, casos como el de Alcácer y el Bar España seguirán vivos, alimentando el mismo fuego que los originó: la necesidad de entender lo incomprensible, porque toda red tiene un centro, y todavía no sabemos quién la teje. Queremos saber tu opinión. ¿Fue el Bar España un mito creado por la AI, paranoia colectiva o una pista borrada por el poder? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Enigma sin resolver, activar la campanita y dejar tu like para que podamos seguir desenterrando los misterios más oscuros del mundo real, porque la verdad nunca se entierra del todo. Lo que vimos en Macastre no fue solo un misterio sin resolver, fue una advertencia, un eco anticipado de un patrón que regresaría con más fuerza y violencia años después.
Pero para entender cómo esas piezas comienzan a conectar, necesitamos entrar en la mente de quien más se atrevió a cuestionar todo, Juan Ignacio Blanco. Mientras España seguía el relato oficial, él rastreaba documentos, denunciaba silencios y señalaba nombres que otros evitaban pronunciar. Y es justamente ahí, en esa obsesión que le consumió la vida, donde comienza nuestro segundo capítulo. En este episodio 9, cerramos una historia que marcó para siempre la memoria de España. Pero esta vez, no hablaremos de los culpables, ni de las teorías, ni de las sombras del poder. Hoy, reivindicamos las voces de las verdaderas protagonistas, Miriam, Toñi y Desiré, 3 nombres que el tiempo convirtió en símbolo, pero que fueron, ante todo, 3 vidas, 3 sueños interrumpidos por la violencia. Este episodio no busca repetir el horror, sino recordar con dignidad lo que tantas veces fue, contado desde el morbo y la especulación. El caso Alcácer no solo transformó la forma en que España veía el crimen, sino también cómo lo contaba. Cambió el periodismo, la policía, la política y, sobre todo, la confianza de una sociedad entera. Fue un antes y un después en la conciencia colectiva, un espejo donde el país se vio reflejado entre el miedo, la compasión y la búsqueda eterna de justicia. Así que suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque este episodio no es solo un cierre, es un homenaje, una invitación a recordar, reflexionar y nunca olvidar que detrás de cada caso hay vidas reales y que la verdad solo tiene sentido cuando se cuenta con respeto. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que se niegan a cerrar. 30 años después, el eco de Alcácer sigue resonando en cada rincón de España, no como una historia pasada, sino como una herida abierta que aún sangra cada vez que alguien pronuncia sus nombres. Miriam, Toñi y Desiré, 3 adolescentes que soñaban con la vida y terminaron convertidas en símbolo de una generación que perdió la inocencia. Lo que ocurrió en noviembre de 1992 no fue solo un crimen atroz, fue un espejo oscuro que obligó al país a mirarse y descubrir que bajo la aparente calma de la democracia había sombras demasiado profundas para ignorar. Pero con el paso del tiempo, entre teorías, versiones oficiales y silencios incómodos, la historia se contaminó. Lo esencial, las voces de las víctimas, fue quedando atrás, diluido entre la morbosidad mediática y la manipulación institucional. El caso Alcácer fue más que un expediente policial, fue un fenómeno social. Las cámaras invadieron el dolor de las familias, los programas de televisión se convirtieron en tribunales improvisados, y la gente, frente a sus pantallas, participaba en un juicio que nunca terminó. Se habló de Antonio Anglés, de Miguel Ricard, de las inconsistencias, de los documentos perdidos. Pero ¿cuántas veces se habló realmente de ellas? ¿De quiénes eran antes de convertirse en mártires de un país entero? Miriam amaba la danza y soñaba con viajar. Toñi quería estudiar enfermería. Desiré escribía poemas en los márgenes de sus cuadernos. Ellas eran vida, y la historia decidió recordarlas solo por su muerte. Esa es la verdadera injusticia, cuando la víctima se convierte en objeto, cuando el dolor se transforma en espectáculo. Hoy, más de 3 décadas después, los ecos de aquel crimen siguen chocando contra las paredes del tiempo. No es casualidad que cada cierto tiempo, nuevas generaciones redescubran el caso y vuelvan a preguntarse las mismas cosas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué tantas contradicciones? ¿Y por qué la verdad parece tan inalcanzable? Tal vez porque el relato que se impuso no buscaba respuestas, sino cerrar una herida demasiado grande para un país que aún aprendía a mirar de frente sus monstruos. La versión oficial dio nombres, fechas y culpables, pero dejó demasiados huecos, demasiados silencios. Y en esos silencios nacieron las dudas, y también la necesidad de escuchar lo que nunca se escuchó. Este episodio no busca revivir el morbo ni alimentar teorías imposibles. Busca algo más profundo, recuperar la humanidad que se perdió entre titulares y juicios, porque antes que víctimas, Miriam, Toñi y Desiré fueron hijas, amigas, soñadoras, y su voz,
Aunque el tiempo y la historia hayan intentado apagarla, sigue ahí, resonando entre quienes se niegan a olvidar. Este eco no pertenece a los culpables ni a los jueces, ni siquiera a los medios. Pertenece a ellas, a esas 3 niñas que nunca llegaron a volver de una noche cualquiera y cuya ausencia marcó para siempre a España. En este episodio, escucharemos ese eco. Intentaremos, quizás por primera vez, contar el caso Alcácer desde el único lugar donde la verdad no se distorsiona, desde el corazón de las víctimas, porque solo ahí, entre el dolor y la memoria, puede empezar realmente la justicia. Cuando un crimen conmociona a todo un país, la verdad se convierte en un campo de batalla. En el caso Alcácer, esa guerra se libró no solo en los tribunales, sino también en las pantallas, en los periódicos y en las conversaciones de una sociedad entera. Los medios de comunicación, que en teoría debían informar, acabaron moldeando una narrativa donde el dolor se mezcló con el espectáculo. Programas como Esta noche cruzamos el Mississippi o De tú a tú convirtieron el sufrimiento de las familias en contenido televisivo. La audiencia se multiplicaba, los índices de audiencia subían, pero cada minuto de pantalla alejaba un poco más a Miriam, Toñi y Desiree de su condición humana. El caso dejó de ser una búsqueda de justicia para transformarse en un circo mediático donde todos querían tener la última palabra, pero pocos estaban dispuestos a escuchar el silencio de las víctimas. La historia oficial fue escrita con tinta fría. Se habló de la fuga de Antonio Anglés, de la confesión de Ricard, de pruebas inconclusas y testigos que desaparecieron, pero lo que casi nadie mencionó fue el contexto de miedo, de manipulación y de confusión que rodeó todo el proceso. Mientras unos buscaban respuestas, otros se aseguraban de mantener ciertas puertas cerradas. Y así, con el tiempo, el caso Alcácer dejó de ser un crimen y se convirtió en un relato oficial cuidadosamente editado. Cada documento perdido, cada incoherencia judicial, cada pista ignorada fue enterrada bajo una capa de conformismo institucional. Pero las grietas quedaron ahí, visibles para quien se atreva a mirar más allá del relato impuesto. En esta segunda parte, nos preguntamos, ¿quién escribe la historia? ¿El juez que dicta sentencia? ¿El periodista que edita una entrevista? ¿O la sociedad que decide qué recordar y qué olvidar? Reescribir la historia no significa inventar nuevas teorías, sino devolverle a las víctimas el lugar que les fue arrebatado. Significa reconocer que el caso Alcácer fue contado desde la distancia del poder, no desde la cercanía del dolor, y cuando la historia se cuenta sin empatía, deja de ser verdad. La justicia puede dar un veredicto, pero la memoria colectiva tiene su propio juicio, y en ese tribunal, las víctimas aún esperan ser escuchadas. Hay algo profundamente humano en la necesidad de comprender, en la urgencia por ponerle un sentido al horror, pero a veces, en ese intento por explicarlo todo, olvidamos lo esencial, que detrás de cada crimen hay una vida que ya no está. Las cámaras buscaron al asesino, los periodistas persiguieron el misterio, y el público, sin darse cuenta, se convirtió en cómplice del olvido, porque cuando se aplaude el espectáculo del dolor, se apaga la voz de quienes realmente importan. Por eso este episodio busca algo distinto, romper el eco de la versión oficial, abrir espacio para que hable el silencio, escuchar lo que la historia calló. Quizás nunca sabremos toda la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche en La Romana, pero sí podemos saber quiénes fueron las verdaderas víctimas de este relato. No solo 3 adolescentes inocentes, sino también una sociedad entera que perdió su capacidad de empatía. Reescribir la historia del caso Alcácer es, en realidad, un acto de justicia simbólica. Es recordar que la verdad no siempre se encuentra en los archivos judiciales, sino en los susurros de quienes ya no pueden hablar. Y aunque el Estado cierre un caso, la conciencia colectiva no lo hace. En este espacio, en Enigmas sin resolver, la historia se reescribe no con documentos, sino con memoria. Cuando el caso Alcácer estalló en los noticieros, España cambió para siempre. No fue solo el horror del crimen lo que impactó, sino el espejo que colocó frente a una sociedad que aún aprendía a convivir con su propia libertad. Era el inicio de los años 90, un país recién salido de las sombras del franquismo, tratando de construir una identidad moderna y segura.
Pero aquel triple asesinato rompió esa ilusión en 1000 pedazos. De repente, los padres comenzaron a tener miedo de dejar salir a sus hijas, los medios descubrieron el poder del morbo, y la policía enfrentó su mayor crisis de confianza. El caso Alcácer no solo dejó víctimas en la Romana, dejó cicatrices en toda una generación. Las calles se llenaron de preguntas, los bares de teorías y los hogares de miedo. A partir de entonces, nada volvió a ser igual. La forma en que se manejó la investigación marcó un antes y un después. Las críticas a la Guardia Civil, los errores forenses, las contradicciones entre informes, todo minó la fe de la ciudadanía en las instituciones. Los padres de Miriam, Toñi y Desiree, en lugar de recibir consuelo, se vieron forzados a convertirse en investigadores, periodistas y hasta activistas. Fernando García, especialmente, se transformó en un símbolo de resistencia frente a un sistema que prefería cerrar el caso antes que admitir sus fallos. Y esa actitud despertó algo más profundo, una nueva conciencia social sobre la necesidad de exigir transparencia y justicia real. Los medios de comunicación, por su parte, descubrieron el poder devastador de la televisión. Por primera vez, el crimen se volvió un producto nacional. Las audiencias se contaban en millones, y cada nuevo dato, o rumor, se transformaba en espectáculo. La línea entre información y entretenimiento desapareció, y con ella, la dignidad del duelo. Pero al mismo tiempo, algo despertó en la opinión pública, la necesidad de cuestionar, de no aceptar versiones oficiales sin pruebas, de mirar más allá de lo que la pantalla mostraba. Alcácer se convirtió en la raíz de una desconfianza que aún hoy habita en la relación entre los ciudadanos, los medios y la justicia. El caso también modificó la forma en que España entendía la seguridad y la vulnerabilidad. Se implementaron cambios en protocolos policiales, en la manera de investigar desapariciones y en la conciencia colectiva sobre la violencia contra las mujeres. Sin embargo, esa transformación no nació de la empatía institucional, sino del miedo. Un miedo que se infiltró en las casas, en las escuelas, en los corazones de millones de personas. Aquel crimen se volvió una advertencia silenciosa. Nadie está realmente a salvo. Pero junto al miedo también creció algo más. Una determinación social por no olvidar, por buscar justicia más allá del ruido mediático. 30 años después, el caso Alcácer sigue siendo una herida abierta, pero también una lección. Una historia que enseñó a toda una nación que el dolor no puede ser materia de espectáculo, que la justicia no puede construirse sobre el silencio, y que la memoria de las víctimas debe ser el eje, no el telón de fondo. Las huellas que dejó no se ven solo en documentos judiciales, sino en la forma en que España aprendió, a la fuerza, a mirar sus sombras, porque aunque el tiempo pase y los nombres se desvanezcan, el eco de Alcácer sigue vivo en la memoria colectiva, recordándonos que la verdad, por incómoda que sea, siempre termina saliendo a la luz. Recordar no es solo mirar atrás, es un acto de resistencia. En el caso Alcácer, la memoria se convirtió en el único refugio donde la justicia aún respira, mientras las instituciones cerraban carpetas y los medios pasaban al siguiente titular. Las familias, los investigadores independientes y los ciudadanos que se negaban a aceptar el olvido mantuvieron viva la llama. La memoria fue el último testigo que no pudieron manipular. A través de los años, documentales, libros y testimonios han intentado rescatar lo que la historia oficial quiso enterrar: la humanidad de 3 niñas que se convirtieron en símbolo de la impunidad. Porque recordar a Miriam, Toñi y Desiree no es solo rememorar un crimen, sino confrontar la forma en que una sociedad entera respondió ante la tragedia. El dolor no desapareció con el tiempo, solo cambió de forma. En Alcácer, aún hoy, cada aniversario trae consigo una mezcla de tristeza y rabia. Las cruces, las flores, los homenajes silenciosos son recordatorios de que, detrás del espectáculo mediático, hubo familias destruidas. La memoria se volvió su manera de seguir adelante, su manera de resistir, y en esa resistencia hay algo profundamente humano: la negativa a permitir que la indiferencia gane. Las víctimas no pueden hablar, pero su historia sigue hablándonos.
Nos recuerda que la justicia no termina con una sentencia y que la verdad no siempre está en los documentos oficiales. A veces, está en los conocimientos vacíos, en las miradas que no se apagan, en los nombres que todavía duelen al pronunciarse. Esa resistencia también se trasladó al pueblo. Los años 90 despertaron un nuevo tipo de conciencia ciudadana. Las voces que antes temían hablar comenzaron a exigir responsabilidad. Se formaron colectivos, se investigaron casos similares, y se comprendió que lo ocurrido en Alcácer no era un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de desprotección y desigualdad. Las madres españolas comenzaron a organizarse, los periodistas críticos empezaron a desafiar a los poderes, y la sociedad empezó a comprender que la seguridad de sus hijas no debía depender del azar. Así, el dolor se transformó en acción, y la memoria en resistencia activa. Pero resistir también implica pagar un precio. Muchos de los que se atrevieron a cuestionar la versión oficial fueron ridiculizados, silenciados o incluso amenazados. Fernando García y Juan Ignacio Blanco lo vivieron en carne propia. Fueron señalados, marginados y presentados como enemigos del orden, cuando en realidad solo buscaban la verdad. Sin embargo, su insistencia, su lucha incansable, logró algo que el sistema no pudo evitar: que el caso Alcácer siguiera vivo, que el país entero no pudiera cerrar los ojos. Y esa es la fuerza de la memoria. No necesita armas ni poder, solo la voluntad de no olvidar. 30 años después, esa resistencia se ha convertido en un legado. Hoy, cada nuevo espectador que escucha sus nombres, cada persona que cuestiona lo que ocurrió, continúa la cadena de memoria. Alcácer ya no pertenece solo a los archivos judiciales, sino a la conciencia colectiva, porque cada vez que alguien pregunta ¿qué pasó realmente?, se rompe un poco más el muro del silencio. Y ese, quizás, sea el mayor acto de justicia que queda por hacer: no permitir que la historia oficial sea la única voz. Recordar, una y otra vez, hasta que el eco de las víctimas se escuche por encima del ruido, porque la memoria es, al final, la forma más pura de resistencia. A veces la justicia no llega en forma de sentencia, sino en forma de empatía. Cuando el horror ya ha pasado y los culpables han desaparecido entre sombras, lo único que queda es la capacidad de sentir. Y eso, sentir, es lo que nos hace humanos. Las 3 niñas de Alcácer ya no están, pero su historia sigue aquí, recordándonos que detrás de cada titular, de cada imagen y de cada teoría, había vidas reales. Miriam, Toñi y Desiree no fueron personajes de una tragedia mediática. Fueron hijas, amigas, adolescentes con sueños que nunca pudieron cumplir. Y es justamente eso lo que debe doler. No el misterio, no las conspiraciones, sino el vacío que dejaron. A veces, la verdadera pregunta no es quién lo hizo, sino por qué el mundo permitió que su voz se apagara tan rápido. En esta última parte, no buscamos resolver un crimen, buscamos reconciliarnos con la memoria, porque lo que hace inmortal a una historia no es su morbo, sino la lección que deja. El caso Alcácer nos enseñó a desconfiar, sí, pero también a mirar con más compasión. Nos enseñó que el dolor no puede ser entretenimiento, que la justicia sin humanidad es solo una máscara, y que recordar no es abrir heridas, sino impedir que se repitan. Las 3 niñas se convirtieron en símbolo no porque el país lo quisiera, sino porque nadie fue capaz de olvidarlas. En cada persona que pregunta ¿qué pasó realmente?, ellas vuelven a existir por un instante. Y mientras alguien las recuerde, el silencio nunca ganará. España no volvió a ser la misma después de Alcácer. Las calles cambiaron, la televisión cambió, las familias cambiaron, pero el cambio más profundo fue invisible. Ocurrió en la conciencia colectiva. El caso marcó el nacimiento de una nueva mirada sobre la violencia, la justicia y la empatía. Desde entonces, cada crimen que sacude al país lleva consigo el eco de aquellas 3 voces que la historia intentó callar. Ellas fueron el punto de quiebre, la advertencia, la prueba de que el mal puede habitar incluso en los lugares más cotidianos, pero también son el recordatorio de que la memoria tiene poder y de que un país solo sana cuando honra a sus muertos con verdad y respeto. Y ahora, después de tantos episodios,
de tantas horas de análisis, de preguntas sin respuesta y de sombras que aún persisten, nos queda una sola certeza: Alcácer no se olvida, no porque queramos revivir el dolor, sino porque hay heridas que deben permanecer visibles para que no vuelvan a repetirse. Enigma. Sin resolver no busca cerrar esta historia, sino mantenerla viva, porque detrás del misterio hay humanidad, y detrás del horror, una enseñanza que no puede quedar en silencio. Que cada nombre sea una promesa: Miriam, Toñi y Desiree, 3 voces que el tiempo no pudo borrar, 3 vidas que merecen ser recordadas no por cómo murieron, sino por cómo vivieron. Y tú, que escuchas estas palabras, eres ahora parte de esa memoria. No permitas que el olvido gane. Recuerda sus nombres. Recuerda su historia. Porque mientras exista empatía, aún habrá esperanza de justicia. Queremos saber tu opinión. Después de todo lo que hemos visto en esta serie, después de escuchar los silencios, las contradicciones y las verdades a medias, ¿qué piensas tú? ¿Crees que la historia oficial contó toda la verdad? ¿O aún hay voces que siguen esperando ser escuchadas? Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos qué aprendiste del caso Alcácer, qué crees que España debería recordar y por qué. Este caso, 30 años después, sigue doliendo como el primer día. Hoy no cerramos una historia. Hoy honramos 3 vidas. Miriam, Toñi y Desiree no son un expediente ni un recuerdo borroso. Son el símbolo de una generación marcada por el miedo, pero también por la búsqueda incansable de verdad. Que cada vez que alguien pronuncie sus nombres, lo haga con respeto, con empatía y con la certeza de que su legado no fue en vano, porque el olvido es la segunda muerte, y mientras sigamos hablando de ellas, seguirán vivas. En Enigma sin resolver creemos que la justicia también se... Después de recorrer las sombras que Juan Ignacio intentó iluminar, queda algo que no podemos olvidar: las víctimas. Porque detrás de cada contradicción, de cada teoría y de cada documento oculto, había 3 niñas que nunca debieron morir. Ahora, en este tercer y último capítulo, vamos a cambiar el foco. Dejaremos atrás a los sospechosos, las conspiraciones y los silencios oficiales para escuchar lo más importante, lo que Miriam, Toñi y Desiree representan hoy, más de 30 años después. Esta es la historia de cómo el caso Alcácer marcó para siempre a España, y por qué ese impacto aún sigue vivo en la memoria colectiva. Porque hablar de Alcácer sin mencionar la sombra inmensa de Juan Ignacio es imposible. Él no solo estudió el caso, se hundió en él, lo respiró, lo persiguió y terminó pagando un precio que muy pocos estarían dispuestos a pagar. Para muchos, era un visionario; para otros, un temerario que se acercó demasiado a verdades que jamás deberían haber salido a la luz. Pero lo innegable es que su mirada cambió para siempre la forma en que entendemos este crimen. Juan Ignacio no aceptaba respuestas cómodas ni versiones cerradas. Cada contradicción, cada prueba perdida, cada silencio institucional se convertía en una pieza más del laberinto que él estaba decidido a recorrer hasta el final. Y es justamente esa obsesión, la de un hombre que prefirió ser señalado antes que callar, la que sirve de brújula para el episodio de hoy. Aquí no vamos a reconstruir el crimen, sino lo que él vio alrededor, aquello que describía como la zona oscura del caso, ese territorio donde documentos, decisiones judiciales y movimientos políticos parecían encajar demasiado bien para ser casualidad. Hoy vamos a entrar en esa grieta que él jamás dejó de señalar, los nombres que desaparecieron de los informes, las pruebas que se desvanecieron en el aire, las negativas oficiales que contradicen la historia que todos creíamos conocer. Porque entender Alcácer desde la mirada de Juan Ignacio es entender por qué este caso nunca descansó, por qué sigue vivo, latiendo como una herida abierta en la memoria del país. Su obsesión no fue un delirio, fue la certeza de que la verdad completa estaba enterrada bajo capas de silencio, poder y miedo. Desde hace más de 30 años, el caso Alcácer sigue respirando dentro de la memoria colectiva, como una herida que jamás terminó de cerrar. Y en este primer bloque no vamos a regresar al crimen, porque esa historia ya la conoces, sino a las claves incómodas que siempre quedaron en silencio. Este episodio
Abre la grieta exacta donde la versión oficial comienza a temblar, las pruebas que faltan, los informes que no coinciden, los tiempos imposibles y las preguntas que nunca quisieron responder. El libro, ¿Qué pasó en Alcácer?, no intenta repetir lo que dijeron los titulares, sino poner el foco en aquello que fue descartado con una rapidez sospechosa. Aquí empieza un viaje hacia lo que se vio, lo que se ocultó y lo que 3 décadas después sigue sin explicación, porque comprender Alcácer no significa conocer el crimen, sino entender todo lo que se movió alrededor de él. En sus páginas aparece un patrón que inquieta incluso antes de profundizar en los detalles. La construcción de un relato oficial tan firme, tan inmediato y tan conveniente, que parecía hecho para cerrar el caso antes de que alguien pudiera mirar demasiado profundo. En cuestión de horas, España ya tenía un culpable señalado, una historia completa y un país entero repitiendo una versión que, al observarse con calma, se sostenía sobre bases frágiles. Los tiempos no cuadraban, los testimonios se contradecían, los análisis forenses parecían incompletos y algunos objetos desaparecieron del expediente sin dejar rastro. El libro insiste en lo mismo una y otra vez. Lo que faltaba no era un culpable, sino preguntas, y esas preguntas, cuando surgían, eran rápidamente silenciadas o desplazadas. Lo que hace que estas dudas sean tan perturbadoras no es la existencia de errores aislados, sino el hecho de que se repiten, se acumulan y parecen responder a un mismo propósito: dirigir la atención hacia un único camino. Mientras ciertos detalles eran filtrados a la prensa casi en tiempo real, otros, mucho más relevantes, quedaban escondidos bajo una montaña de papeles, como si alguien hubiese decidido qué debía saber el público y qué no. Esta selección no parecía casual. El país exigía respuestas rápidas, la presión mediática alcanzaba niveles inéditos y la maquinaria institucional funcionó con precisión quirúrgica para entregar un relato cerrado, sin permitir que la mirada se desviara hacia otros posibles implicados. El libro plantea que no fue la verdad lo que guió la investigación, sino la necesidad de proteger a quienes podían salir dañados si se abrían más puertas de las previstas. Y es aquí donde nace la parte más oscura del relato, la idea de que la historia oficial de Alcácer es apenas la superficie de un entramado mucho mayor. Habla de pruebas desaparecidas, decisiones inexplicables, presión sobre ciertos investigadores y un ambiente donde cuestionar la versión oficial no solo era incómodo, sino peligroso. Lo inquietante del libro no es lo que afirma, sino lo que sugiere: que el triple crimen podría haber sido solo el primer capítulo de una lucha silenciosa entre quienes buscaban la verdad y quienes necesitaban enterrarla. Este primer bloque es la entrada a ese laberinto. No estamos aquí para resolver el caso, sino para abrir las preguntas exactas que, durante décadas, se intentó que nadie hiciera. Porque Alcácer no es solo un crimen, es el reflejo de todo lo que un sistema puede ocultar cuando la verdad se convierte en una amenaza. Si en el primer bloque abrimos la grieta, en este segundo vamos a caminar por dentro de ella. Uno de los ejes centrales del libro, ¿Qué pasó en Alcácer?, es la obsesión por reconstruir lo que realmente ocurrió durante las horas críticas del secuestro y la muerte de Miriam, Toñi y Desiree. No desde la versión oficial, sino desde la lógica, la cronología, la ciencia y los silencios. Aquí es donde surge la primera gran fractura, el tiempo. Cuando los investigadores intentan encajar cada movimiento atribuido a los sospechosos, descubren que los trayectos no cuadran, los horarios se superponen y los testimonios parecen más ajustados al guión que a la realidad. El libro lo señala con contundencia. Si la historia oficial fuera cierta, los acusados habrían tenido que estar en 2 lugares diferentes al mismo tiempo, y eso, en cualquier investigación seria, sería suficiente para detenerlo todo. Pero en 1900, Alcácer fue ignorado. Las contradicciones comienzan incluso antes del secuestro. Testigos que dijeron haber visto a las niñas en lugares distintos al señalado por la versión oficial fueron descartados sin explicación. Vecinos que afirmaron haber escuchado gritos o visto movimientos sospechosos cerca de la Romana jamás fueron llamados a declarar. Y cuando alguien mencionaba vehículos,
personas adicionales o comportamientos extraños, la respuesta institucional era siempre la misma: no, relevantes. El libro insiste en que Alcácer no falló por falta de información, sino por un exceso de información que nunca se quiso organizar. Lo que debería haber sido una investigación abierta, se convirtió en una carrera para encajar piezas que no correspondían, obligando al relato a sostenerse sobre huecos que, 30 años después, son aún más evidentes. Pero las sombras se vuelven más densas al analizar las pruebas materiales. Algunas aparecieron demasiado tarde, otras demasiado pronto, y varias nunca debieron aparecer donde se encontraron. El famoso pendiente en la Romana, por ejemplo, que supuestamente pertenecía a una de las niñas, surgió en un lugar que ya había sido registrado exhaustivamente por la Guardia Civil semanas antes. ¿Cómo llegó allí ese objeto? ¿Por qué no fue identificado en los primeros barridos? ¿Y cómo se explica que, cuando especialistas independientes quisieron examinarlo años después, el pendiente hubiera desaparecido del archivo? El libro acumula estas preguntas una tras otra, mostrando que cada prueba tiene una sombra detrás, una duda, una ausencia. Nada encaja de manera limpia, nada parece inocente. A esto se suma la eterna cuestión de los 7 cabellos hallados junto a los cuerpos. Ninguno pertenecía a Ricard ni a Anglès. Ninguno coincidía con amigos, familiares o personal de rescate. ¿De quién eran? ¿Por qué no se hicieron análisis completos? ¿Por qué desaparecieron sin registro de destrucción? El libro plantea que esta prueba, por sí, sola, debería haber reabierto el caso, y sin embargo, fue enterrada entre cientos de folios, tratada como un error de laboratorio. Aquí aparece otro patrón que se repite. Cada vez que surge un dato que contradice la versión oficial, ese dato es silenciado, minimizado o borrado. Pero quizá lo más inquietante es cómo las instituciones reaccionaron ante quienes intentaron cuestionar ese relato. El libro describe un ambiente hostil para investigadores, periodistas y expertos que se atrevieron a señalar inconsistencias. Algunos fueron retirados del caso, otros desacreditados públicamente, y varios recibieron presiones para abandonar su labor. Este clima de miedo y control, según el autor, revela que no estábamos frente a un simple error policial, sino ante un entramado donde la verdad se convirtió en un enemigo a neutralizar. En este segundo bloque, emergen las claves que harán temblar todo lo que se contará después: horarios imposibles, pruebas manipuladas o desaparecidas, testigos ignorados y un sistema que parecía trabajar no para aclarar el crimen, sino para proteger una historia ya escrita, porque cuando una versión necesita ser defendida a toda costa, es porque la verdad podría derrumbarla por completo. Si en los bloques anteriores vimos grietas, en este empezamos a observar directamente el derrumbe. Uno de los pilares más controvertidos del libro, ¿Qué pasó en Alcácer?, es la reconstrucción de la Romana, el escenario donde supuestamente terminó la tragedia. Y aquí surge una de las preguntas más incómodas. ¿Era realmente posible que 2 hombres, uno de ellos con historial de drogadicción, poca resistencia física y sin medios, mantuvieran controladas a 3 adolescentes sanas, fuertes y aterrorizadas durante horas? El libro plantea que la hipótesis oficial requiere un nivel de control casi imposible sin ayuda externa. No se trata de especulación, se trata de lógica. En criminología, el comportamiento de las víctimas y la capacidad de los agresores suelen definir el perfil del crimen. Pero en Alcácer el relato parece ignorar esa premisa. La versión oficial exige que creamos que todo fue ejecutado por 2 hombres improvisados, en un descampado frío, oscuro y sin preparación, y que, aún así, no dejaron rastro claro ni fueron interrumpidos. Es un escenario que, cuanto más se analiza, menos posible parece. Y no solo la Romana genera dudas, también el trayecto hacia allí. El libro insiste en que las niñas nunca debieron haber llegado vivas a ese paraje si la cronología oficial fuera cierta. Los tiempos no encajan, los testimonios contradicen la ruta, y varios vecinos afirmaron ver luces y movimientos extraños en días previos al hallazgo de los cuerpos. Para muchos investigadores, esto apuntaría a un lugar previo de cautiverio, un sitio intermedio donde las niñas habrían pasado parte del tiempo antes de ser trasladadas a la Romana. En ese contexto,
el paraje dejaría de ser el escenario central para convertirse en el escenario final. Y esa diferencia cambia por completo la estructura del crimen, porque si existió un segundo lugar, entonces existieron también más personas, más vehículos, más logística, más silencio. Otro punto crucial del libro es la crítica a la inspección inicial del paraje. La Guardia Civil afirmó haber revisado minuciosamente la zona semanas antes sin encontrar absolutamente nada. Sin embargo, cuando regresaron, aparecieron objetos que debían haber sido visibles incluso con una búsqueda superficial: prendas, papeles, restos personales. La explicación oficial fue que las lluvias habían movido la tierra, pero el autor desmonta ese argumento, demostrando que los objetos estaban en posiciones y condiciones incomprensibles si hubieran estado allí desde el principio. Esto abre una de las líneas más inquietantes del caso. ¿Alguien colocó pruebas en la romana después de la primera inspección? Si la respuesta es sí, entonces estamos ante la manipulación directa de una escena del crimen, algo que cambiaría por completo la naturaleza de la investigación. A lo anterior se suma la eterna duda sobre la presencia de vehículos. Varios testigos hablaron de coches entrando y saliendo del lugar días antes del hallazgo. Ninguno fue investigado en profundidad. Ninguno fue relacionado con sospechosos potenciales. Es como si la idea de que más personas participaron en los hechos fuera un tabú. El libro señala que estos avistamientos, lejos de ser anecdóticos, podrían ser la pieza que falta para comprender cómo se transportó a las niñas y cómo se organizó todo el operativo alrededor del crimen. Si hubo más coches, hubo más manos. Y si hubo más manos, entonces la historia de dos agresores improvisados se desploma por completo. Pero quizá el aspecto más escalofriante de este bloque es la reflexión final que propone el autor. La romana no explica el crimen, solo lo cierra. No es el origen del horror, sino la última página de un libro que nunca nos dejaron leer desde el principio. El paraje, en lugar de ser la clave del caso, podría ser el escenario escogido para ocultar un relato mucho más complejo. Y si ese relato está enterrado en otro lugar, en otras fechas y en otros nombres, entonces aquello que siempre creímos comprender sobre el caso Alcácer no fue más que una fachada. En este cuarto bloque, el libro ¿Qué pasó en Alcácer?, nos arrastra hacia uno de los capítulos más turbios de toda la investigación: los informes forenses. Aquí ya no hablamos de interpretaciones, ni de hipótesis paralelas, ni de testimonios contradictorios. Hablamos de ciencia, y aún así, es precisamente en la ciencia donde se concentra una de las mayores nebulosas del caso. El autor señala que los primeros informes de autopsia presentan inconsistencias tan profundas que, lejos de aclarar lo ocurrido, abren un abismo aún mayor entre la verdad oficial y lo que realmente pudo haber sucedido. Las fechas estimadas de muerte no coinciden entre sí, las lesiones descritas varían de un documento a otro, y ciertos detalles cruciales, como el grado de descomposición o la naturaleza de las heridas, parecen haber sido omitidos, suavizados o descritos de forma incompleta. No hablamos de simples errores, hablamos de piezas que no encajan dentro de ninguna lógica médica coherente. Uno de los puntos más escandalosos resaltados por el libro es la falta de correspondencia entre las heridas y el relato oficial del crimen. Algunas marcas encontradas en los cuerpos no se corresponden con un ataque improvisado, sino con prácticas que requieren control, tiempo y, sobre todo, participación múltiple. Por otro lado, existen lesiones que, según expertos independientes consultados años después, no podrían haberse producido en el entorno de la romana. Estas conclusiones no aparecen en los informes oficiales, pero sí en las revisiones externas, que describen patrones de abuso incompatibles con la narrativa judicial. Esta dicotomía entre lo que se contó y lo que se observó desde la medicina forense es una de las columnas centrales del libro, y pone en evidencia el esfuerzo institucional por encajar los hechos a la fuerza dentro de un molde predeterminado. También se aborda la polémica intervención del profesor Luis Frontela, uno de los forenses más respetados del país. Cuando se le permitió revisar los cuerpos, sus conclusiones fueron devastadoras. Las autopsias iniciales eran insuficientes para determinar con precisión ni la causa ni la cronología de las muertes. Pero lo más inquietante vino después.
Frontella pidió reexaminar las muestras biológicas para confirmar ciertos hallazgos, y descubrió que gran parte del material había desaparecido, muestras incompletas, registros sin firma, restos que nunca fueron devueltos, y otros que simplemente se esfumaron del laboratorio sin explicación. Para cualquier investigador esto sería un escándalo. En el caso Alcácer, se convirtió en una nota al margen, y sin embargo, el libro lo ubica como una evidencia crucial de que alguien intervino activamente en la destrucción del rastro biológico del crimen. Otra anomalía que el libro expone con minuciosidad es la presencia de materiales que no pertenecían ni a Miguel Ricard ni a Antonio Anglés. Fibras, restos orgánicos y especialmente los célebres cabellos que más tarde desencadenarían un debate interminable. Estos 7 pelos, encontrados en los cuerpos de las niñas, presentaban perfiles genéticos incompatibles con los 2 acusados. El hallazgo debería haber reabierto el caso. Debería haber provocado nuevas pruebas, nuevas investigaciones, nuevos sospechosos. En lugar de eso, fueron etiquetados como contaminación ambiental y enterrados dentro del sumario. El libro expone este punto no como un descuido, sino como un acto deliberado, una forma de neutralizar una prueba que amenazaba con dinamitar la versión oficial desde sus cimientos. Finalmente, el autor plantea la pregunta que sobrevuela todo este bloque como una sombra interminable. ¿Cómo confiar en una investigación basada en informes incompletos, muestras desaparecidas y evidencias descartadas sin explicación? No se trata solo de errores, sino de decisiones. Decisiones que, según el libro, construyeron una verdad oficial selectiva, fragmentada y profundamente manipulada. Una verdad que no buscaba describir lo ocurrido, sino cerrar el caso con la menor cantidad de daños colaterales posibles. Y mientras las páginas avanzan, crece la sensación de que el verdadero crimen no solo ocurrió en la Romana, sino también en los despachos donde se decidió qué parte de la verdad merecía ver la luz y cuál debía permanecer enterrada para siempre. En este quinto bloque, el libro ¿Qué pasó en Alcácer? Entra en su terreno más explosivo, aquel que durante décadas fue tratado como tabú en tertulias, archivos y redacciones, la existencia de una red de poder operando alrededor del crimen. Aquí ya no se habla solo de negligencias ni de errores judiciales, sino de la posibilidad, sugerida, insinuada y reforzada por testimonios dispersos, de que el caso Alcácer fuese mucho más que un acto de violencia cometido por 2 delincuentes. El libro sostiene que, al analizar los movimientos previos y posteriores al secuestro, aparece un patrón demasiado coherente para ser casual. Presencia de vehículos de alta gama en zonas rurales, testimonios de hombres desconocidos en el almacén de Catadau, y una coordinación de tiempos que, más que improvisación, sugiere logística. Todo ello apunta a la intervención de terceras personas, hombres que no figuran en la versión oficial, pero que, según el autor, estaban allí desde el principio, manejando la situación desde la sombra. Uno de los elementos más inquietantes analizados es el comportamiento de ciertas autoridades locales y regionales durante los primeros días de la investigación. El libro subraya cómo algunas diligencias clave se paralizaron sin explicación aparente, cómo informes importantes quedaron fuera del sumario inicial y cómo agentes que intentaron seguir líneas alternativas fueron apartados del caso. No se trata de una gran teoría conspirativa presentada de forma sensacionalista, sino de un patrón documentado, gestos administrativos incomprensibles, decisiones que favorecían una única narrativa y silencios estratégicos en momentos determinantes. Según el autor, la prisa por señalar a Anglés y Ricard no respondía solo a la presión mediática, sino al miedo de que la verdad real implicara a individuos cuya identidad no podía permitirse salir a la luz. El libro también recupera el papel central de testigos olvidados, aquellos cuyas palabras nunca fueron tomadas en cuenta. Vecinos que afirmaron ver coches desconocidos vigilando zonas donde las niñas fueron avistadas por última vez. Un camionero que aseguró haber visto a más de 2 hombres involucrados en la retención. Una mujer que, años después, declaró haber observado movimientos sospechosos en la zona de Macastre y Catadau durante esas mismas fechas. Ninguna de estas declaraciones fue incorporada de forma rigurosa en el proceso judicial. Para el autor,
Esta omisión sistemática no fue un accidente, fue una forma de neutralizar cualquier hilo que llevara a un entramado más complejo del que la versión oficial quería admitir. Pero la parte más delicada de este bloque emerge cuando el libro aborda la hipótesis de las snuff movies, un tema que siempre rodeó al caso como un rumor prohibido. Aunque el autor no presenta estas grabaciones como un hecho comprobado, sí documenta testimonios que mencionan cámaras, iluminación y la presencia de individuos describiendo escenas que no encajan con un crimen espontáneo, cometido por dos hombres sin recursos. El libro no afirma categóricamente que dichas cintas existieran, pero deja claro que hubo suficientes indicios como para haber exigido, al menos, una investigación seria. Sin embargo, esa investigación nunca ocurrió. Una vez más, la narrativa oficial optó por ignorar cualquier elemento que pudiera conectar el caso con circuitos delictivos más amplios y peligrosos. Finalmente, este bloque plantea la pregunta que los lectores deben enfrentar antes de continuar. ¿Quién tenía el poder suficiente para orientar la investigación hacia un único relato, mientras descartaba todos los caminos que conducían a nombres incómodos? El autor no ofrece una respuesta cerrada, pero sí muestra el mapa de sombras donde se movieron las piezas. Conexiones entre empresarios, figuras públicas y redes clandestinas, todas insinuadas, pero jamás totalmente reveladas. Y es ahí donde reside la esencia del libro, en presentar no una teoría absoluta, sino un rompecabezas donde faltan piezas que, quizás, nunca se permitirán encontrar, porque, como sugiere este bloque, la verdad de Alcácer no fue solo dolorosa, fue peligrosa. Finalmente, este bloque plantea una reflexión incómoda. ¿Cuánto de lo que España cree sobre Alcácer pertenece realmente a los hechos? ¿Y cuánto fue construido en televisión? La prensa creó héroes y villanos, silenció preguntas esenciales, amplificó rumores irrelevantes y convirtió el dolor en entretenimiento nacional. Según el autor, esta maquinaria de imágenes sirvió para crear una verdad emocional que enterró la verdad judicial, una verdad que calmaba al público, pero no explicaba el caso. Y es aquí donde el libro deja su advertencia más dura. Mientras un país entero debatía teorías en televisión, la investigación real se paralizaba en los despachos. Esa frase encapsula el núcleo de este bloque, la certeza de que sin el ruido mediático, quizá la verdad habría sido otra. Y antes de cerrar este episodio, quiero invitarte a formar parte activa de esta búsqueda, porque casos como Alcácer no se entienden solo con documentos o archivos, se entienden con debate, memoria y reflexión colectiva. Así que cuéntanos ahí abajo, ¿qué te ha llamado más la atención de todo lo que revelamos hoy? ¿Crees que la versión oficial ocultó piezas clave? ¿O que el poder mediático influyó más de lo que imaginamos? Tu opinión es fundamental para seguir desmontando este laberinto de sombras. Si te gusta este tipo de contenido y quieres acompañar los próximos capítulos, suscríbete ahora mismo a Enigmas sin resolver y activa la campanita para no perder ningún detalle de esta serie especial. Y claro, si este video te aportó algo, deja tu like, porque así ayudas a que más personas descubran lo que la historia intentó enterrar. Aquí seguimos investigando, cuestionando y reconstruyendo a verdad paso a paso.